Profe, Profe. bueno, la herramienta pronóstico nos ayuda un poco a poder actuar. O sea, es una herramienta importante para planificar, ¿verdad? Para planificar o programar. Su nombre creo que ya nos da una idea y con los ejercicios estuvieron viendo, ¿verdad? Que es una herramienta que nos permite actuar a futuro. Entonces acá tenemos algunos conceptos, algunas definiciones de lo que es pronóstico, arte y ciencia de predecir los eventos. A nosotros nos interesa eh, lo que es fundamentado en el manejo de datos, ¿verdad? Históricos, estadísticos, y eso lo proyectamos al futuro. Eso es lo que estuvieron haciendo un poco hoy con la ingeniería Ninosca. Para ello nos apoyamos en modelos matemáticos. Y de repente también la experiencia nos puede ayudar a hacer predicciones, ¿verdad? No solamente con modelos matemáticos, sino que de repente también con la propia experiencia, el conocimiento del negocio, nos puede ayudar también a hacer ciertas predicciones que no son basadas en modelos matemáticos, ¿verdad? Serían predicciones intuitivas. Bueno, y como dijimos, son importantes para las empresas y son una herramienta de apoyo a decisiones administrativas. Y muchas veces las combinamos con pronósticos que hacemos basados en nuestra experiencia, ¿verdad? Bueno, se advierte que no existe el pronóstico perfecto, eso sabemos, ¿verdad? Por otro tipo de pronósticos. Y las herramientas que estamos viendo basado en modelos matemáticos, entonces nos ayudan, pero no tienen una efectividad del 100%, ¿verdad? Como siempre son los pronósticos, ¿verdad? O sea que no tienen efectividad al 100%. Bueno, esto normalmente se va perfeccionando, ¿verdad? Eh, y buscando pronósticos que aumenten también su porcentaje de eficiencia, ¿verdad? Bueno, entonces podemos tener, con respecto al tiempo, ¿verdad? Pronóstico a largo plazo, eh, y las aplicaciones a largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, en un lapso de un año tenemos plan de compras, programación de plantas o de instalaciones, ¿verdad? Niveles de fuerza laboral, contratos, despidos, asignaciones de trabajo o niveles de producción. Esto iría un poco en el plano de planificación. Bueno, bajando a nivel más de operación o de programación, tenemos pronósticos a mediano plazo, lapso de 3 meses, eh, hasta 3 años, perdón, sigue siendo planificación, ¿verdad? Planificación de producción y presupuesto, siempre, me rectifico ahí, planificación, ¿verdad? Pues hasta 3 años, de 3 meses hasta 3 años. De planificación de producción y presupuesto, planificación de ventas, presupuesto de efectivo, análisis de varios planes de operación. Y por último, lo que es planificación pura, ¿verdad? Planificación a largo plazo, a 3 años, planificación de productos nuevos y todo lo que es más bien estratégico, ¿verdad? Entonces, serían los pronósticos que podríamos, o sea, serían los lapsos de tiempo en los cuales podemos también hacer pronósticos, ¿verdad? O sea, podemos hacer pronósticos
inmediatos, a mediano plazo y pronósticos de largo plazo. Bueno, tipo de pronósticos que nos interesa a nivel de operaciones. Eh, bueno, pronóstico de demanda es lo que más vamos a usar, ¿verdad? A nivel operativo. Y proyectan la demanda de una empresa de modo a usar eso a la producción. O sea, proyectamos la demanda para usar eso como dato de producción, como dato de capacidad, usar la programación de producción propiamente dicha, ¿verdad? O sea, en general facilita la producción y la planificación. ¿Por qué? Porque tenemos un horizonte a futuro de la demanda. Bueno, después, otros pronósticos que quizás en lo que es operación no lo utilicemos tanto, pero que sí sirven a la empresa en general, pronósticos económicos, marcan el ciclo del negocio al predecir datos como tasa de inflación, oferta de dinero, construcción de nuevas instalaciones y otros indicadores más macros, ¿verdad? O pronóstico tecnológico que pronostican cómo va avanzando la tecnología, de modo que nosotros vayamos también planificando nuevos productos innovadores y probablemente nuevos productos innovadores requieran también nuevas fábricas y nuevos equipos, ¿verdad? Pero como estuvieron viendo hoy, eh, para programación de producción y un poco de planificación, lo que más vamos a utilizar son pronósticos de demanda. Bueno, entonces tenemos otros tipos de pronósticos también, o sea, otra clasificación que pueden ser los pronósticos cualitativos, ¿verdad? Que es un poco lo que estuvimos ya hablando, ¿verdad? Lo que se basa en en la intuición, en la experiencia sobre todo, ¿verdad? Cuanto más experiencia tengamos, probablemente nuestras intuiciones sean más precisas, ¿verdad? Bueno, y lo cuantitativo que se basa en modelos matemáticos, que es básicamente lo que estuvieron viendo hoy, ¿verdad? Utilizamos datos históricos o estadísticas que nosotros poseemos o que fuimos colectando o que de repente conseguimos de fábricas similares de años anteriores o de periodos anteriores, y eso, utilizando modelos matemáticos, vamos haciendo pronósticos a futuro. Bueno, ahí muchas veces se recomienda, como todo lo que es modelo matemático, no centrar exclusivamente las decisiones en los modelos, ¿verdad? Sino que siempre también combinar un poco con la experiencia y la intuición, ¿verdad? Siempre es más rico, es más efectivo las decisiones que te toman en la combinación de o sea, lo matemático con lo intuitivo, ¿verdad? Con lo basado en la experiencia. Esto siempre se recomienda en lo que es la utilización de modelos matemáticos, no aplicar duramente los resultados de los modelos matemáticos, sino de siempre contrastarlos con las decisiones que uno tomaría basado en la experiencia y en la intuición. Eso en general para modelos matemáticos. Suele ser una recomendación. Bueno, entonces ahí, como estuvieron viendo hoy, tenemos una serie de opciones de pronósticos propuestos, o sea, por distintos autores, ¿verdad? Que pueden ser cualitativos, cuantitativos. Algunos de ustedes estuvieron ya viendo con la profe, ¿verdad? Eh, bueno, y ahí hay que seleccionar un poco cuál es el que más nos sirve, ¿verdad?
Lo que se usa bastante en programación o planificación suelen ser el método los mínimos cuadrados, ¿verdad? Pero eso no saca de que se puedan utilizar también otros métodos. Acá tienen diferentes opciones, ¿verdad? Algunas de las cuales van a ver que vieron con la profe. Bueno, y como les dije, o sea, normalmente eh, nos sirven un poco los pronósticos, en nuestro caso, en esta materia en específico, para tener un poco un manejo de la demanda futura, ¿verdad? Para administrar la demanda. Entonces, la idea es administrar la demanda coordinando y controlando las fuentes de demanda, ¿verdad? De dónde provienen las demandas, para utilizar esos datos en nuestro sistema de producción, ¿verdad? Y no tener sorpresas en nuestro programa de producción, teniendo en cuenta que el objetivo, uno de los objetivos más importantes de un programa o un plan de producción es entregar productos en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces, conociendo la demanda y teniendo forma de gestionar la demanda o administrar o pronosticar la demanda, nos ayudaría a ser más precisos entonces nuestros planes y programas. Bueno, teniendo en cuenta que la demanda tiene dos fuentes básicas, ¿verdad? La dependiente, que como dice acá se deriva de otros productos o servicios y que no requiere pronósticos. Esto se entiende bien con el ejemplo, ¿verdad? Para fabricar 1000 bicicletas se requieren 2000 ruedas, ¿verdad? La demanda eh, independiente serían las bicicletas porque no depende más bien del mercado, de cuántas bicicletas requiere el mercado, ¿verdad? Esa sería entonces la independiente. Pero una vez que yo ya tengo una cierta cantidad de bicicletas a producir, ahí tengo la demanda dependiente, que son los insumos para fabricar esa bicicleta, que sí o sí yo tengo que tener. Sí, como dice el ejemplo, sí. Mi demanda es de 1000 bicicletas ya conocidas, entonces sí o sí requiero 2000 ruedas, ¿verdad? O sea, 2000 ruedas entonces es mi demanda dependiente. Y las 1000, hasta que yo no tenga ese pedido, en concreto sería una demanda independiente, ¿verdad? No, es un poco incontrolada, ¿verdad? Aunque se puede de alguna manera incidir, vamos a ir viendo cómo. Lo importante es que podemos tener una demanda dependiente y una independiente. En el caso de la bicicleta, entonces las 1000, el pedido de 1000 es independiente. Y una vez que tengo los 1000 pedidos de esa bicicleta, entonces la demanda dependiente son, por ejemplo, un manubrio para cada bicicleta, o 1000 manubrios y 2000 ruedas, 2000 pedales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Serían ya la demanda dependiente. Bueno, acá tenemos graficado eso, ¿verdad? O sea, tenemos la bicicleta, por ejemplo, sería la demanda independiente y todos los insumos para fabricarla o sus partes, componentes, sus ensamblajes serían la demanda ya dependiente. Ya cuando tenga asegurado la bicicleta, entonces lo otro ya es dependiente. Bueno, entonces dijimos un poco que la demanda independiente es un poco incontrolada, ¿verdad? Pero ahí la empresa en realidad tiene forma de influir en la demanda, ¿verdad? Entonces, una forma es adoptar un papel activo para influir en la demanda independiente con incentivos, campañas, mejora en precios, ¿verdad? O sea, buscar forma de aumentar la demanda. Esa sería una forma activa. Y o una forma pasiva es que está esperando que lleguen los pedidos, ¿verdad? Que de repente no es muy recomendada como, sabemos por sentido común, ¿verdad?
Bueno, entonces acá tenemos los componentes de la demanda, que son demanda promedio de un periodo. Todo esto ustedes ya fueron utilizando de repente en los ejercicios, ¿verdad? Demanda promedio de un periodo, tendencia de la demanda, demanda estacional. Demanda estacional, por ejemplo, serían las bebidas, ¿verdad? Bebidas, eh, por ejemplo, las más estacionales son las gaseosas, ¿verdad? Que su periodo, su época fuerte es en el verano y la época baja es en el invierno, ¿verdad? Esos son entonces demandas estacionales. Después tenemos elementos cíclicos que se van repitiendo de alguna manera en forma cíclica. Después tenemos demandas totalmente aleatorias y demandas con correlación propia, que es lo ideal, ¿verdad? Una demanda que sigue cierta tendencia, pero que eh, no es lo más, de repente, últimamente sobre todo, no es lo más común, ¿verdad? Bueno, entonces, la demanda, que es lo que estuvieron haciendo, podemos graficarla, ¿verdad? Específicamente la demanda promedio, la tendencia, la estacionalidad, la aleatoriedad, ¿verdad? Son todos elementos que permiten ser modelados, ¿verdad? Bueno, y ahí los factores cíclicos son los más difíciles de controlar, ¿verdad? Factores como, por ejemplo, épocas eleccionarias, pandemias, ¿verdad? Entonces, bueno, aunque la pandemia no es tan cíclica, ¿verdad? Las elecciones sí de repente son cíclicas, ¿verdad? Tienen su periodo en la cual se repiten. La pandemia en realidad es aleatoria, no cae tanto en lo que es cíclico, en realidad es aleatorio. Y son basados en hechos totalmente fortuitos. O sea, la pandemia es un ejemplo excelente, ¿verdad? Los cíclicos, creo que mejor ejemplo son las elecciones. La guerra, no sé si es cíclico. Yo creo que las elecciones son mejor ejemplo de factores cíclicos. Bueno, después la correlación propia, que denota una persistencia del hecho que ha ocurrido, ¿verdad? Su nombre luego lo dice. Eh, bueno, cuando la demanda aleatoria puede variar mucho de un periodo a otro, pero si tiene cierta correlación, por eso habíamos dicho que es lo ideal, ¿verdad? Es que sabemos más o menos, o sea, por algún modelo podemos pronosticar su comportamiento, ¿verdad? Cuando tiene cierta correlación. Bueno, ahí tenemos una herramienta, las líneas de tendencia, que es un poco lo que se usa, eh, uno de los elementos que se usan para el método de los mínimos cuadrados para hacer pronósticos, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos iniciar los pronósticos. De repente también podemos hacer ajustes eh, cuando hay efectos estacionales, cíclicos y otros elementos, ¿verdad? Entonces, las líneas de tendencia son una herramienta que creo que ya usaron de algún modo hoy, ¿verdad? Bueno, lo que hacemos es tratar de conocer por medio de las estadísticas la matemática de la curva, y una vez que tenemos cierta curva con sus tendencias, entonces ahí podemos proyectar eso a periodos futuros, ¿verdad? Que se ve muy bien eso con el método de pronóstico por el método de los mínimos cuadrados, por ejemplo, ¿verdad? Entre otros métodos. Bueno, esto es lo que ustedes estuvieron viendo hoy, ¿verdad? De repente ustedes tienen datos de ciertos periodos, ¿verdad? Suponemos que tenemos, lo ideal es tener por lo menos
5 o 10 periodos, estadística de 5 o 10 periodos anteriores, pueden ser 5 o 10 años, y con eso vamos generando la curva, ¿verdad? Tenemos la curva, la línea de tendencia, qué sé yo, por ejemplo, ahora estamos en el 2021, y con nuestros datos estadísticos del 2015 hasta el 2020, vamos generando nuestros modelos, ¿verdad? Sea cual fuese el que elijamos. Por ejemplo, vamos generando nuestras líneas de tendencia y en base a eso podemos pronosticar lo que pasaría en el 2021 hasta el 2023, por ejemplo. Y con esos datos ya podemos hacer las planificaciones para el 2021 al 2023. Esa es un poco la importancia de la herramienta de los pronósticos, ¿verdad? Que nos permite hacer todas las planificaciones, por decir un ejemplo, las planificaciones para el año 2021, 2022 o inclusive 23, 24 hasta 25 de repente. Aunque cuanto más lejos pronostiquemos, tenemos más posibilidades de que nuestro pronóstico no sea tan exacto, ¿verdad? O sea, a los 3 años eh, normalmente no suele haber muchos cambios a la tendencia de la línea. Lo ideal siempre es que nuestros datos estadísticos pasados nos den, sobre todo lo que es demanda, nos den línea de tendencia ascendente, ¿verdad? Entonces ahí podemos pronosticar y planificar crecimientos, pero de repente puede darse lo contrario también, que eso tienda a ir hacia abajo y lo que planifiquemos, por ejemplo, sean cierres, achicamiento de procesos, despidos, ¿verdad? Pero lo bueno es que con esta herramienta nosotros podemos pronosticar, como dice su nombre, lo que va a pasar eh, más adelante a mediano y un poco también a largo plazo. Bueno, y eso es un poco lo que quería complementar, los ejercicios que vieron hoy. Eh, Acá no hay mucho secreto, ¿verdad? Nosotros, o sea, la profesora les dio recomendaciones de algunas formas de pronósticos. A mí particularmente el método de los mínimos cuadrados me parece muy útil, aunque todos son útiles, ¿verdad? Y tienen ya la opción ustedes de elegir las herramientas. Bueno, no sé si hay una consulta con respecto a lo que vimos hoy. Una pregunta, profe, sobre, por ejemplo, cómo hacer el pronóstico de la demanda de viviendas, por ejemplo, acá en Paraguay. ¿Cuál sería el método más adecuado? Y eso, yo creo que el dato principal es el aumento de población, ¿verdad? Eso creo que da la mejor tendencia para el, el aumento de la necesidad de vivienda que va a ir habiendo, ¿verdad? Aunque el pronosticar la construcción de viviendas sí ya es totalmente, depende de las políticas del Estado y de la disponibilidad económica, ¿verdad? Pero la necesidad de cómo va a ir aumentando la cantidad de viviendas necesarias debería tener correlación con el aumento, con el porcentaje de aumento de población, ¿verdad? Aumento poblacional, creo Sí, yo. sí, pero también tiene que mucho ver con la posibilidad de acceder a la vivienda de la gente, el costo, el poder adquisitivo que tiene. O sea, hay mucha demanda, pero la gente no todos pueden acceder a la vivienda. Entonces ahí está Sí, a eso me refiero, o sea, la necesidad o pronosticar en base al aumento de población, pero la construcción efectiva, ahí sí ya entran otros factores como
la política del Estado, ¿verdad? O sea, que tan importante considera el Estado invertir en eso, ¿verdad? También lo que vos decís, la disponibilidad de recursos financieros de cada familia para hacerse de vivienda. Y bueno, y va a haber muchos otros elementos, ¿verdad? Que van a incidir en lo que es la efectiva construcción. Completamente de acuerdo contigo. Pero la necesidad, el aumento de la necesidad, o sea, vos podés pronosticar cuánto va a ir creciendo la necesidad eh, en número de viviendas en base al aumento poblacional. Ok, gracias, profe. Dale. Bueno, no sé si hay más preguntas. Como les dije, algo interesante en el tema del modelo matemático que ya les dije, el tema de que las decisiones, los modelos sirven como una herramienta para toma de decisiones, pero también hay que meter en la experiencia, ¿verdad? Para finalmente tomar una decisión última, ¿verdad? O sea, una combinación de modelos con la experiencia propia de uno en el área en la cual, en el área de producción o lo que sea, ¿verdad? No simplemente a ciegas tomar decisiones en base a los números fríos que salen, ¿verdad? Sino que es un elemento más importante para la toma de decisiones, pero tampoco despreciar lo que es la experiencia y la intuición, ¿verdad? Eso es una recomendación para modelos matemáticos en general, para la toma de decisiones. Bueno, otras consultas de mi parte es lo que quería un poco complementar a lo que vieron hoy. No hay consulta, entonces eso es todo. Y quería preguntarles si ya tienen fecha de exámenes, ya tienen por si acaso horario. Todavía no, profe. Ya, bueno.